Bienvenidos a esta inversión en uno de los casos que, más titulares ha acaparado últimamente, el llamado caso Koldo. Sí, Estamos ante una trama de presunta corrupción que, la verdad, salpica altas esferas. altísimas. Y con grabaciones que suenan casi a guión de thriller, ¿eh? Y figuras políticas muy importantes bajo los focos. Totalmente. Y la información que va saliendo, sobre todo de los informes de la UCO, de la Guardia Civil, es impactante. Algunas fuentes dicen directamente que es aberrante. Sí, impactante es la palabra. Exacto. Hoy vamos a intentar, desenredar un poco esta madeja, ¿no? Que se conoce también como caso Ábalos o incluso Operación del Orme. Eso es. Y lo haremos pues basándonos en los datos que hay hasta ahora, ¿eh? Que vienen de fuentes diversas, informes de la investigación, lo que sale en prensa, registros públicos, para intentar dar una visión clara y objetiva de lo que se sabe. Ese es el plan. Queremos entender bien el contexto, qué parece que ha ocurrido y sobre todo cuándo empezó todo esto. Claro. Repasaremos los eventos clave, identificaremos a las personas más relevantes, sus presuntos roles y, por supuesto, las repercusiones, que ya se están viendo y son profundas, tanto legales como sociales. Sí. Vamos a intentar poner un poco de orden en esta historia, que la verdad es compleja y tiene muchas ramificaciones. Empezamos por el principio. Venga, perfecto. Empecemos por situar el caso. A ver, se investiga una presunta red de corrupción política aquí, en España. Vale. Las figuras centrales, al menos al principio, son Koldo García Izaguirre, que era asesor, muy cercano, del exministro José Luis Ábalos. El famoso Koldo. Ese mismo. Luego, el propio Ábalos, claro, exministro de Fomento, que luego fue Transportes, y también fue secretario de organización del PSOE, un puesto clave. Sí, un peso pesado en el partido. Y Santos Cerdán, que fue quien sucedió a Ábalos en ese puesto, en la Secretaría de Organización, hasta que dimitió en 2025 por todo esto. Vale, tenemos los nombres iniciales. ¿Y de qué se les acusa exactamente? Pues la investigación, según los informes de la UCO y lo que se maneja en términos del Código Penal, habla de una presunta organización criminal. Ojo, palabras mayores. Sí. El objetivo parece ser era lucrarse con la adjudicación de 9 contratos públicos, concretamente para comprar mascarillas durante la pandemia de COVID-19. En plena crisis sanitaria. Exacto. Y hablamos de contratos que suman, unos 54 millones de euros. 54 millones. Es una cifra enorme. Lo es. Formalmente, la investigación arranca en abril de 2022. La Fiscalía empieza a investigar a raíz de una denuncia que puso el PP de Madrid un mes antes, en marzo. Ajá. Contra una empresa muy concreta, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. El nombre clave. Sí, pero es interesante, porque ya había habido como señales antes, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues fíjate, en 2020, un abogado, Ramiro Grau Morancho, envió una carta a Presidencia del Gobierno, advirtiendo sobre esta empresa. Decía que no tenía experiencia aparente en el sector sanitario. Vaya. ¿Y se hizo algo? Pues parece que no mucho en ese momento. También circuló por ahí un tuit bastante temprano de Alvise Pérez, que ya apuntaba a Koldo. O sea que... Que no surge de la nada, vamos. No. ¿Y esa empresa Soluciones de Gestión? Llama mucho la atención, ¿no? Una firma que aparentemente no tenía actividad y de repente, ¡boom!, contratos millonarios. ¿Cómo es posible? Pues ahí está la clave, yo creo. El contexto de la pandemia. Claro, ¿significa? Pues que se podían saltar los concursos públicos normales, adjudicar contratos directamente a dedo, ¿no? Argumentando que había urgencia. Entiendo. La puerta abierta. Exacto. Y precisamente uno de los puntos que hizo saltar las alarmas, según dicen las fuentes, fue el sobrecoste brutal. ¿Sobrecoste? Sí, en las mascarillas que se compraron con estos contratos. Un precio muy por encima del mercado parece ser. De hecho, la operación policial tiene nombre propio. Operación Delorme. Delorme. ¿Por qué? Por Charles Delorme, un médico francés que fue pionero en usar mascarillas protectoras allá por el siglo XVII. Curioso, ¿verdad? Pues sí, curioso e irónico. Vale, entendido el contexto. Vayamos a la secuencia. ¿Cuándo ocurren los hechos más importantes? A ver, el núcleo inicial, donde empieza todo, es entre marzo y mayo de 2020. Plena primera ola de la pandemia. Caos total. Justo. Es cuando se firman esos contratos que están bajo sospecha. Hablamos de adjudicaciones muy grandes hechas por organismos que dependían del Ministerio de Transportes de Ábalos. ¿Como por ejemplo?
Pues mira, Puertos del Estado, unos 24 millones de euros. Adif, la de los trenes, unos 12,5 millones de euros. Suma y sigue. También el Ministerio del Interior, unos 3,5 millones. Y luego los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. Que en ese momento estaban gobernados por el PSOE. Exacto. Entre los dos sumaron más de 15 millones de euros en contratos con esta empresa. O sea que estamos hablando de varios organismos públicos, transportes, interior, 2 comunidades autónomas, todos adjudicando a la misma empresa. Eso es. Un total de 54 millones de euros. Y se calcula que la empresa pudo sacar un beneficio de unos 17 millones. 17 millones de beneficio. En unos pocos meses. Impresionante. Desde luego. Bueno, el siguiente paso importante en la investigación ya es en septiembre de 2023. ¿Qué pasa entonces? Que la Fiscalía Anticorrupción presenta una querella en la Audiencia Nacional. Contra 7 personas, Koldo García entre ellas, claro. Y ahí empieza el proceso judicial formalmente. Correcto. El caso lo coge el juez Ismael Moreno. ¿Y la operación policial, las detenciones? ¿Eso cuándo fue? Unos meses después, en febrero de 2024, la UCO lanza una operación grande. Detienen a 20 personas. 20. Sí. Incluidos Koldo García y su mujer, Patricia Uriz. Koldo se acoge a su derecho a no declarar y, bueno, queda en libertad provisional. ¿Y de qué se le acusa principalmente en ese momento? Pues de usar sus contactos, su influencia, ¿no?, para conseguir los contratos a cambio de comisiones. Ya ahí la investigación detecta que su patrimonio y el de su entorno había crecido mucho. ¿Cuánto? Cerca de 1,5 millones de euros. Sobre todo en pisos y demás. Presuntamente usando testaferros para ocultarlo. Madre mía. Y este caso también tuvo una parte europea, ¿verdad? Que si fondos FEDER... Sí, correcto. Como había sospechas de que los contratos de Canarias y Baleares podían haber tocado fondos europeos, los FEDER, pues la Fiscalía Europea abrió su propia investigación. ¿Cuándo fue eso? Entre febrero y marzo de 2024. El juez Moreno les mandó parte del caso. Pero bueno, luego, en julio de 2024, el Tribunal Supremo aquí en España dijo que no, que la investigación principal se quedaba en la Audiencia Nacional. ¿Por qué? Porque no veían que se hubieran afectado directamente los intereses financieros de la Unión Europea. Así que, Vale, pero la investigación en España seguía a tope. Octubre de 2024. Otro momento clave, ¿no? Con un informe de la UCO que apuntaba más alto. efectivamente, ese informe de la UCO ya le da un papel relevante a José Luis Ábalos. ¿Al exministro? Sí, sugiere incluso que pudo recibir beneficios directos como un chalet de uno de los comisionistas principales, un tal Víctor de Aldama. Aldama. Otro nombre clave. Fundamental. Y ese informe empieza a conectar esta trama con otras cosas. El rescate de Air Europa, el famoso Delcy Gate. Lo de la vicepresidenta venezolana en Barajas. Eso es. Total, que a raíz de esto, la Audiencia Nacional pide al Supremo que investiga a Ábalos, porque es aforado. Y entonces llega la bomba. La confesión de Aldama. Sin duda. Noviembre de 2024. Un antes y un después. Víctor de Aldama estaba en prisión provisional por otro lío enorme, un fraude de IVA con hidrocarburos. Otro caso distinto. Sí. Y decide declarar voluntariamente sobre el caso Koldo. Y lo que cuenta es explosivo. ¿Qué dice? Pues afirma haber pagado sobornos, mordidas, directamente a Koldo, unos 200.000 euros, a Ábalos, 400.000, 400.000. a Santos Cerdán, unos 15.000, e incluso menciona pagos al jefe de gabinete de la ministra Montero. Madre mía. Y algo más. Sí, sí. Dice que el propio presidente Sánchez quiso conocerle, que le agradeció las gestiones, habla de reuniones en Moncloa, de su papel en la visita de Delcy Rodríguez. Vamos, un torpedo. Increíble, ¿eh? ¿Y qué pasó con Aldama? Pues que después de confesar todo esto, lo ponen en libertad en el caso de los hidrocarburos, y al salir suelta esa frase a los periodistas, dirigida a Sánchez, que no se preocupe, que va a tener pruebas de todo. Uf, qué tensión. Ese es un giro de guión total. Y a partir de ahí, me imagino, todo se acelera. Totalmente, una cascada. En enero de 2025, el Congreso aprueba investigar a Ábalos. En abril, otro informe de la UCO. Más cosas. Sí, sugiere vínculos con el rescate de Air Europa a través de Begoña Gómez. Y detalla el presunto enchufe de una pareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, en la empresa pública Ineco. ¿Cómo? Pues con la ayuda de Koldo y de Isabel Pardo de Vera, que era la presidenta de Adif en ese momento. Los mensajes que citan son, bueno, muy explícitos. Tipo, si no José me corta los huevos. ¡Qué fuerte! Y Pardo de Vera. Imputada. En mayo de 2025. Otra ficha que cae.
Y ese mismo mes, otro escándalo. Se filtran unos audios, los publica El Confidencial, ¿Audios de quién? pues de una persona cercana a Santos Cerdán, Leire Díez, presuntamente planeando una operación para desacreditar a los investigadores de la UCO y al fiscal del caso. ¿En serio? ¿Intentando torpedear la investigación? Eso parece, implicando supuestamente a Sánchez y Cerdán. Hablan de contactar a un guardia civil que está imputado en la trama para sacar información y, ojo, para silenciar a Aldama. Pero esto es gravísimo. ¿Confirmaría las denuncias de Aldama sobre presiones? Exacto. La presión sobre las figuras políticas se vuelve enorme. Me imagino. ¿Y Cerdán? Pues en junio de 2025, otro informe de la UCO le apunta directamente, ya no solo por las mascarillas, ¿Por qué más? como presunto gestor de comisiones en adjudicaciones de obras públicas, mordidas de más de 600.000 euros, repartidas supuestamente con Ábalos y Koldo. Obras públicas también. Sí, y se habla hasta de posible financiación ilegal del PSOE. A finales de junio, Cerdán se niega a declarar ante el juez del Supremo y lo mandan a prisión provisional. ¿A prisión? ¿El número 3 del PSOE? Sí, por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Dimite de todo, deja el PSOE. Y además, se sabe que era socio mayoritario de una empresa, Servinavar 2000 SL, que había recibido contratos millonarios. ¡Qué caída! Tremendo. ¿Y las investigaciones sobre el dinero siguen? Claro. En octubre de 2025, otro informe de la UCO detalla que Ábalos habría manejado casi 100.000 euros en efectivo sin declarar, En B. presuntamente. Y describen el lenguaje en clave que usaban para el dinero. Chistorras eran billetes de 500 euros, soles, los de 200, lechugas, los de 100. Parece una película. Totalmente. El informe apunta a una contabilidad B y a posibles pagos en efectivo desde el PSOE sin justificar. Aunque el partido, claro, lo niega. Es una cronología de vértigo, muy compleja. Para entenderlo mejor, podríamos perfilar un poco a las figuras clave, sus roles, según lo que dicen las fuentes. Claro, vamos a intentarlo. Empecemos por Koldo García Izaguirre, el que da nombre al caso. Sí, Exasesor personalísimo, chofer de Ábalos. Un pasado un poco controvertido, con condenas previas. sí, algo salió sobre eso. Lo colocaron en puestos importantes en Renfe, en puertos del Estado, aparentemente sin tener la cualificación. Tenía mucha relación con Santos Cerdán. Y un detalle crucial, grabó muchas conversaciones. Las famosas grabaciones. Exacto. Se le ve como el conseguidor de los contratos y el que movía y repartía el dinero. El hombre de confianza, digamos. Vale. Luego José Luis Ábalos. Exministro de Transportes, exsecretario de Organización del PSOE. La investigación sugiere que desde su puesto en el ministerio pudo facilitar toda la trama y obtener beneficios personales. Y ahora está investigado por el Supremo. Sí, y apartado del Grupo Socialista. Está en el Grupo Mixto. Santos Cerdán. El sucesor de Ábalos en el partido. Los informes le meten de lleno en la gestión de comisiones ilegales, tráfico de influencias, no solo mascarillas, también obras públicas. Y estuvo en prisión preventiva. Sí, dimitió de todo, dejó el PSOE, y era socio de una empresa que pilló adjudicaciones públicas. Víctor de Aldama. El empresario, fundamental. El comisionista, el presunto enlace entre la administración y las empresas. Su confesión ha sido demoledora. Sí, lo que contó de los sobornos. Y también se le relaciona con el del Seagate y el rescate de Air Europa, un personaje central. Juan Carlos Cueto. Otro empresario, señalado como el presunto cerebro detrás de Soluciones de Gestión, la empresa de las mascarillas. ¿Tenía antecedentes? Sí, ya estaba implicado en otro caso de corrupción, el caso Defex. Vaya historial. Y hay más gente implicada, ¿no? La red parece grande. Sí, bastante extensa. Está Patricia Uriz, la mujer de Koldo, que presuntamente administraba el patrimonio ilegal, y también la colocaron en el Ministerio de Transportes. También enchufada. Joseba García, hermano de Koldo, igual, colocado en empresas públicas, implicado en ocultar bienes. Luego altos cargos como Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Francisco Javier Herrero, exdirector general de Carreteras, ambos imputados por presuntos amaños y tráfico de influencias. Altos cargos de transportes. Y hasta un mando de la Guardia Civil, Rubén Villalba, acusado de cohecho, de dar chivatazos a la trama, presuntamente. Increíble. Y bueno, una lista larga de otros empresarios, intermediarios, funcionarios, que completan el puzzle. Entendiendo quiénes son los actores principales, cómo funcionaba presuntamente esta red,
¿Cuál era el modus operandi que describen las investigaciones? A ver, si lo sintetizamos, parece que seguían varios pasos. Primero, captar los contratos. ¿Cómo? Pues aprovechando los contactos al más alto nivel, en ministerios clave como transportes o interior y en las comunidades autónomas donde gobernaban afines, Canarias, Baleares. Contactos políticos, claro. Segundo paso, la adjudicación irregular. Usar el procedimiento de emergencia de la pandemia para saltarse los concursos. Adjudicar a dedo. Y hay sospechas de que preparaban los pliegos a medida para la empresa elegida. Facilitando las cosas. Tercero, y muy importante, inflar los precios. Los sobrecostes que decías antes. Exacto. Se detectaron sobrecostes enormes. Una fuente pone un ejemplo muy gráfico. Un baño que costaba 5.000 euros lo facturaban por 15.000. El triple. Imagínate el margen. Eso generaba un prejuicio claro al dinero público y, claro, dejaba espacio para el siguiente paso. Que son las comisiones. Las mordidas. Ahí lo tienes. Las empresas que recibían el contrato, como Soluciones de Gestión, u otras, como Acciona, que se mencionan en relación a obras públicas, aceptaban esos sobrecostes y, a cambio, presuntamente, pagaban comisiones a los intermediarios, políticos, funcionarios de la red. Un círculo. Y finalmente, claro, había que blanquear todo ese dinero negro. ¿Y cómo lo hacían? Parece complejo. Pues sí, aquí se ve cierta sofisticación. Usaban varios métodos. Por ejemplo, Facturación falsa. Usaban empresas pantalla o negocios que ya existían. Se cita el ejemplo de un bar en Pamplona, el Bar Franqui, que emitía facturas de hostelería supuestamente falsas a Acciona. facturas de comidas y eso. Sí, por importes elevados. Luego, Koldo retiraba mucho dinero en efectivo. Para repartirlo. El efectivo es más difícil de rastrear. Claro. También compraban inmuebles pagando mucho en metálico. Las fuentes dicen que Koldo compró pisos por valor de 435.000 euros en efectivo. $500,000 casi, en B. Y mantenían un tren de vida muy alto. Fiestas, prostitución, viajes. Las fuentes hablan de gastos de 450.000 euros en solo 2 años. Un despilfarro. Y todo esto, como decíamos, con ese lenguaje en clave. Chistoras, soles, lechugas. Sí, eso es alucinante. Y la ironía de que, según parece, usaban técnicas para no ser grabados, como escribir cifras en papeles y romperlos, mientras Koldo presuntamente grababa muchas de sus conversaciones. Una contradicción total. Bueno, todo esto ha generado unas repercusiones enormes, ¿no? Inmensas. Y en muchos frentes. En lo legal, pues las investigaciones siguen abiertas. Audiencia Nacional, Tribunal Supremo. Hay un montón de imputados por delitos muy graves. Organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación, blanqueo, delito fiscal. Y la prisión de Cerdán, la confesión de Aldama. Son hitos importantes. Clave. Y está ahí flotando la sospecha de una posible financiación ilegal del PSOE. Que eso es muy grave para un partido. Gravísimo. Políticamente ha sido un terremoto. La caída de Santos Cerdán, que era un pilar del partido. La situación de Ábalos, apartado. Las comisiones de investigación en el Parlamento. Un desgaste brutal para el PSOE y para el gobierno de Sánchez. Sin duda. La sombra de la sospecha planea sobre la cúpula del partido, sobre la propia presidencia. Ha habido ceses como el del presidente de Puertos del Estado, y acusaciones muy serias de intentar obstruir la justicia, lo de la fontanería. Sí, eso de los audios es muy fuerte. Y luego está el impacto social, claro. La gente, ¿cómo reacciona? Pues con conmoción, yo creo. Refuerza esa percepción de que la corrupción puede ser sistémica, ¿sabes? Y mina la confianza en las instituciones. El seguimiento mediático, lógicamente, es intensísimo. Todo el mundo habla de esto. Normal. Si intentamos sacar algunas conclusiones o lecciones de todo esto que hemos repasado, basándonos siempre en la información que hay, ¿qué destacaríamos? Pues mira, yo creo que hay varios puntos importantes. Primero, la vulnerabilidad del sistema, sobre todo en situaciones excepcionales. Como la pandemia. Exacto. Este caso muestra muy crudamente cómo los procedimientos de emergencia, si hay redes preparadas, pueden ser un coladero. No es solo la urgencia, es cómo parece que se usó esa urgencia. Entiendo. ¿Qué más? Segundo, el presunto abuso de poder. Es un ejemplo de cómo los cargos políticos, los contactos al más alto nivel, se pueden usar, según investigan, para beneficio personal y de la red, desviando dinero público a lo bestia. Sí, eso queda claro. Tercero, la sofisticación de los mecanismos de corrupción, especialmente para blanquear el dinero.
Empresas pantalla, efectivo, facturas falsas, inversiones. Demuestra que estaba pensado para ocultar el origen del dinero. No era una chapuza. No, no parece. Cuarto punto. La importancia crítica de la investigación independiente. ¿Te refieres a la UCO, los jueces? Sí, desde las primeras alertas de ciudadanos o prensa hasta el trabajo superexhaustivo de la UCO, que las fuentes destacan que ha aguantado presiones y la independencia de los jueces para seguir el rastro. Todo eso es fundamental. Sin eso, no se destaparía. Y hay un elemento casi único en este caso, ¿no? Sí, el papel de las grabaciones de Koldo. Eso es, casi de película. Han dado una visión desde dentro de la trama y pruebas que, de otra forma, serían casi imposibles de conseguir. Una ventana a las tripas del asunto. Exacto. Y esto nos lleva a la conclusión de que el caso sigue muy, muy abierto. Las fuentes insisten, no sabemos hasta dónde va a llegar, se avecinan curvas. Aún pueden salir más cosas, más conexiones. O sea que esto no ha terminado ni mucho menos. Ni mucho menos. En resumen, entonces, una presunta trama de corrupción a gran escala, arraigada, según parece, en estructuras de poder que aprovechó una crisis sanitaria mundial para enriquecerse, con figuras políticas de primerísimo nivel implicadas, y destapada por la policía y los jueces con el bonus de las grabaciones de uno de los protagonistas. Exacto. Y para quienes siguen este caso, yo creo que entender estos mecanismos es importante. Te hace ver cómo se puede llegar a malversar el dinero de todos, ¿no? Las tácticas que usa la corrupción en las altas esferas. Y refuerza la necesidad de vigilancia, de transparencia, de que se rindan cuentas de verdad. Sí, totalmente necesario. Y para terminar, como siempre, dejamos una reflexión en el aire que surge de todo esto que hemos analizado. A ver, Desacreditar a los investigadores. Eso de la fontanería. ¿Qué nos dice sobre la fortaleza real de nuestros controles? Sobre la capacidad del sistema para exigir responsabilidades cuando la sospecha apunta tan alto. es una pregunta clave, sí. O, dicho de otra forma, las grabaciones internas han sido cruciales aquí. Debería hacernos pensar más en lo frágiles que son estas redes cuando alguien de dentro rompe la lealtad. O quizás en lo difícil que es destapar estas tramas sin un golpe de suerte, como han sido, parece, las cintas de Koldo. Ahí quedan esas preguntas, importantes y abiertas. Sin duda es un caso al que habrá que seguir prestando muchísima atención. Muchísima. Gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Gracias a ti, ha sido intenso. Hasta la próxima.